Entonces, chicos, esto hay dos maneras de resolverlo desde el inicio. Si se dan cuenta, si observan el ejercicio, tienen una fracción de fracción. Entonces, recordar, en la integral, en las integrales no hay una fórmula que me indique, ¿sabes qué? Tú puedes integrar una fracción a menos que sea numérica, porque como les decía, si yo tengo la fracción de un medio, eso va a ser un medio por x o 0.5 por x. ¿Sí? En cambio, no puedo tener una x en el denominador. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hay dos maneras de hacer. Primero, puedes trabajar las fracciones. Recordar que yo tengo una fracción en la parte superior y una fracción en la parte inferior. ¿Qué yo puedo hacer acá? Si yo me doy cuenta, puedo hacer una separación de términos, 2x al cuadrado sobre 5x más 3x sobre 5x. Todo esto con el objetivo de simplificar, ¿sí? Pero también puedo hacer de una manera un poquito más directa, extremos con extremos y medios con medios, que igual al final del día también los voy a poder simplificar. Acordarse, extremos con extremos y medios con medios. Entonces yo tendría algo 2x al cuadrado que va a multiplicar, más 3 que va a multiplicar a x y 5x por 3x al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Repito, hay distintas maneras de poder resolver ese ejercicio, ¿sí? Pero de dos maneras. La primera que yo le digo separación de términos, ustedes van simplificando, sino la extremos con extremos y medios con medios y luego simplifican. Opté por la segunda. Un medio, término superior, límite superior, 2/3, límite inferior, ¿sí? Y yo voy a tener acá, término superior, 2x al cuadrado, 2x al cuadrado más 3x por x. Recordar que esa x va a ir multiplicado a ambos, ¿sí? Déjenme encerrar esto en paréntesis porque si no estoy diciendo que únicamente el 3x va por x. Les detallo, esto va a ser aquí 2x al cubo, ¿verdad? 2x al cubo más 3x al cuadrado. Entonces, eso voy a tener ahora como término superior. Y 5x por 3x al cuadrado, 5 por 3, 15. X por x al cuadrado, x al cubo. ¿Sí? Y aquí ya se suprimió lo que son fracciones de fracciones. Ya me queda una sola fracción. Luego, el objetivo, pues, de esto es recordar, yo no puedo tener una x en el denominador. Aquí sí yo puedo, me estaba olvidando del de x, no se olviden de eso. Aquí sí yo puedo hacer una separación de términos. O sea, la integral de un medio sobre 2/3, perdón, 2/3. Y acá voy a tener 2x al cubo sobre 15x al cubo. El cubo más 3x al cuadrado sobre 15x al cubo de dx. ¿Sí? Entonces, voy visualizando, voy observando, me doy cuenta que al menos en el primer término, yo aquí puedo simplificar esto de acá. Y se van las x con las x. ¿Por qué? Porque ambas son al cubo. Todo esto se elimina. Acá, recordar, ¿cómo me va a quedar? Tengo x al cuadrado, x al cubo. ¿Qué me va a quedar? X a la menos 1. ¿Sí? Me va a quedar un x a la menos 1. ¿Por qué? Recordar, se resta el superior con el inferior. 2 menos 3 menos 1. ¿Sí? Entonces ya por ahí vamos viendo que nos va a dar un logaritmo natural. Entonces voy a tener la integral de un medio sobre 2/3 del primer término, 2 sobre 15. Y me olvidaba, des en cuenta que no simplemente se centren en simplificar los exponenciales, las x. Aquí tengo tercera 1, ¿verdad? Y acá que tengo tercera 5. O sea, si yo puedo simplificar los números, bienvenido sea, porque mientras menos, o sea, el valor numérico sea menor o inferior,
es mucho mejor. Entonces tengo 2 sobre 15 más 1 sobre 5 de x. ¿Cuántos nos resultó esa x? X a la menos 1. Y recordar que esa x va en el numerador. Este 1 que está aquí, pues no es necesario, o al menos que yo quiera hacer una separación de términos. Por ejemplo, lo que siempre normalmente hacemos. Parte numérica, parte literal. Ahí tendríamos eso de ahí. ¿Sí? Entonces, tengo eso, 2 sobre 15 más 1 sobre 5, perdón, de x a la menos 1. El objetivo se cumplió, se eliminó la fracción de fracción, ¿sí? Ya se eliminó esta fracción de fracción, se sacaron las x del denominador y no importa que yo tenga un fraccionario numérico, o sea, 2 sobre 15. ¿Por qué? Porque eso sigue siendo un número. Sigue siendo un número. Y la integral de un número es el número multiplicando a x. Entonces, acá, si me doy cuenta, tengo un término que se está sumando. Entonces, en donde debo aplicar la regla que me indica que debo de aplicar una integral para cada uno de ellos. O sea, la integral de 1/2 sobre 2/3 del primer término, de 2. Voy a copiar esto de acá para colocarlo luego, de 2 sobre 15, ¿verdad? De dx, más la integral, el segundo término era 1/5 x a la menos 1. 1/5 x a la menos 1. ¿Sí? De dx. Entonces, ahí vamos viendo lo que tenemos que integrar. Recordar, no importa si la integral es definida o indefinida. Eso al principio no tiene nada que ver. Lo que yo tengo que centrarme es lo que tengo que integrar. ¿Qué tengo que integrar? 2 sobre 15. Sigue siendo un número. Y la integral de un número es, sale ese número, ¿verdad? El mismo número y lo multiplicas por x. No le voy a sumar la constante porque recordar que ya estamos en integrales definidas. Aquí desaparecen nuestras constantes. Más, acá tengo la integral de un número que multiplica una letra. Primero sale el número, 1/5. Luego me queda la integral de x a la menos 1. Cuando yo tenía una x y esa x estaba elevada a la menos 1, recuerda que nosotros teníamos una formulita aparte. Logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿verdad? En esos casos se ponía más c, pero acá, repito, integrales definidas, no se pone más c. Aparentemente aquí ya no hay nada, pues, que yo pueda hacer, ya no puedo simplificar, ya integré. Terminado de integrar, viene lo que es esto de aquí, los límites. Arriba tengo un medio, límite superior, un medio, mientras que mi límite inferior, un medio, déjenme colocar un medio bien, mientras que el límite inferior, 2/3. ¿Sí? 2/3, tengo esto de acá. Entonces, voy a tener lo mismo, 2 sobre 15, que va a multiplicar primero el límite superior, un medio, ¿sí? Más 1 sobre 5, que va a multiplicar un logaritmo natural del valor absoluto de un medio. ¿Sí? Ojo con esto. Menos lo mismo. O sea, el 2 sobre 15, que ahora va a multiplicar a 2/3, luego acomodo la de arriba, 2/3, más 1 sobre 5, que va a multiplicar un logaritmo natural del valor absoluto de 2 sobre 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso de ahí. Déjenme acomodar primero esto acá para que no se enreden. Tengo, aquí estaría la barra, 2, esto de aquí y el 2. Muy bien. Entonces, observo el primer término. Esto no hay nada nuevo. Me doy cuenta que puedo simplificar el 2 con este 2 de acá. Y voy a tener en el numerador 1 por 1, 1. 1 por 1, 1 sobre 15, ¿verdad? Más 1 sobre 5, logaritmo natural, ¿sí? De un medio, del valor absoluto de un medio. Si ustedes tienen por ahí una calculadora,
pueden colocar ln, valor absoluto de 1/2. ¿Sí? Yo acá tengo una calculadora científica, bueno, que es en línea, no es mía. Y les voy a explicar, miren, no es lo mismo logaritmo que logaritmo natural. ¿Sí? Cuidado con eso. Acá, ¿qué me está diciendo? Logaritmo natural del valor absoluto de 1/2. Entonces va a ser logaritmo natural del valor absoluto de 1 que divide a 2. ¿Sí? Entonces ahí tengo logaritmo natural del valor absoluto de 1/2. Calcular, eso me dice que es igual a menos 0.69. Entonces, eso va a ir multiplicado a menos 0.69. Tenemos esto de aquí, ¿verdad? Logaritmo natural del valor absoluto de 1/2. Acá está, menos 0.69. Continuamos. Menos, abro corchete. ¿Qué tengo acá? ¿Viste? No, dígame. Entonces se le pone la LN, pero no LOG, No, porque ahí no, no, también no. longaritmo. No. No, allá LN. no se le pone Date LN. cuenta que acá tiene LOG, ¿sí? LG y LON. Si son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? No, tienen relación, pero no resulta lo mismo. Por ejemplo, mira, logaritmo de 2, 0.30. Logaritmo natural de 2, 0.69. Date cuenta, no es lo mismo. Entonces, cuidado. Acá la fórmula me dice el ln, logaritmo natural, no me dice logaritmo. Así que cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, acá multiplico numerador con numerador, 2 por 2, 4. 3 por 5, 15, 3 por 1, 45, más un quinto que va a multiplicar al logaritmo natural de 2/3. Logaritmo natural de 2 sobre, lo malo es que acá tengo que volver acá, 2, nuevamente acá, porque si no lo pone fuera de Menos 0.4. Muy bien, menos 0.4. Entonces, ahí sí sacaste de manera correcta. ¿Sí? Tengo esto de aquí. Aquí ya me doy cuenta que todo va a estar destinado a decimales. Entonces, ya no pueden aplicar un mínimo como un múltiplo, pero si ya está, por así decirlo, con decimales, vamos a trabajarlo con decimales. Por ejemplo, acá sería 1 sobre 15. Uy, perdón. 1 dividido para 15, que me va a resultar a 0.06. 0.06 más, ojo aquí, el 1/5, observen desde acá, el 1/5 va a multiplicar a lo que resulta del logaritmo. O sea, el 1/5 va a multiplicar a menos 0.69. Entonces, voy a poner 1/5 que va a multiplicar a menos 0.69. Esto me va a resultar a... No, puse mal. Puse 69. A mí me sale 0.13. 0.139, algo debería ser, algo así. 13.8. Ya, vamos a poner 0.14 entonces. Entonces, más por menos, menos 0.14. Ojo que en la calculadora acá, que ya mismo les paso el link, el signo de puntuación es el punto. O sea, si ustedes quieren decir 0.4, tienen que colocar 0.4. Si colocan esta coma, no les toma en cuenta. Por eso que no me salió en antes de la respuesta. ¿Verdad? Menos 4 para 45. Danixa. ¿Entendé? 4 para 45. Ayúdame ahí que tú tienes calculadora creo que a la mano. 4 dividido para 45. 0.0. 4 para 45. 0.08. Ya. 0.08. Gracias. 0.08. Cualquiera que tenga calculadora, 1/5 que multiplica a menos 0.4. 1/5 que multiplique a menos 0.4. Menos 0.08 también, ¿verdad? Acá, ojo, 0.08. ¿Qué estoy haciendo? Ya destruyendo esto acá, este signo de separación. Menos por más, menos, menos por... Acá, lógicamente, va a salir más por menos, menos, y menos por menos, más. ¿Sí? Entonces,
si yo observo, acá ¿qué puedo hacer? Simplificar, ¿verdad? O sea, eliminar. Eliminar. ¿Por qué? Signos distintos, misma cantidad, eso es 0. ¿Y qué me queda? Pues simplemente me queda 0.06 menos 0.14, 0.08. 0.8. Menos 0.08 queda. Gracias. Menos 0.08. Muy bien. Anixa, Liris. Gracias. Entonces, yo tengo este resultado para mi fracción. Entonces, des en cuenta que, o sea, no es algo del otro mundo. Lógicamente, todo esto se desordenó porque, lo voy a poner acá para que observen, no es algo del otro mundo. ¿Sí? Este método es un poco más directo, o sea, recordar qué hicimos aquí. Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Este método es más directo del cual, del otro método que lo voy a explicar acá. ¿Sí? Yo les dije a ustedes al principio que analicemos pues el ejercicio como tal. Yo tengo una fracción de fracción, analizo mi fracción superior, analizo luego mi fracción inferior, ¿sí? Lo que yo puedo hacer primero, observo la fracción inferior, lo puedo simplificar. Esto sí lo puedo simplificar directo. Entonces, esta x se va, esta x me queda x a la 1. ¿Sí? Me queda x a la 1. Pero en la parte superior, ¿qué voy a hacer? Una separación de términos. Lo que en algunos otros casos, donde no teníamos extremos con extremos y medios con medios, lo hacíamos. ¿A qué quiere decir eso? Que yo voy a tener 2x al cuadrado sobre 5 más 3x sobre 5x. Ustedes también lo pudieron haber hecho así si es que no querían hacer extremos con extremos y medios con medios. Entonces, aquí, si yo me doy cuenta, puedo simplificar. Puedo simplificar esta x se va y me queda x a la 1. Estas dos x se van y ya habíamos dicho anteriormente que esta x se iba y solo me quedaba 3x porque ya la habíamos simplificado. Entonces, va prácticamente lo mismo, pero acá arriba yo voy a tener 2/5 de x, ¿verdad? Porque se simplificaron, me queda 2/5 de x y acá se eliminan las x. ¿Cuál es el problema acá? Acá yo tengo que multiplicar numerador con numerador, extremos con extremos y medios con medios, ¿sí? Igual tengo que multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Ustedes pueden observar mi numerador que es 2x3 que va a multiplicar, lógicamente acá se supone que hay la unidad. O si no, esto de aquí, para que si hay alguna confusión, lo resuelvo rápidamente con un mínimo como un múltiplo. Lógico, mi mínimo va a ser 5. 5 dividido para 5 a 1, 1 por 2x, 2x, más 5 dividido para 5 a 1, 1 por 3, 3. Entonces, yo ya no voy a tener ese numerador, por así decirlo, fragmentado, si es que se pudieron haber equivocado o confundido con eso. Yo ya voy a tener un numerador de la manera que yo habíamos sacado acá. Entonces, aquí sí se puede observar mejor el numerador del denominador. Acá también, simplemente, cuidado, se van a confundir que mi numerador era 2x y 3. Entonces, ese 2x iba a ir multiplicado con el 1 que se supone que estaba aquí. ¿Sí? Entonces, si no la ven así, pueden hacer un mínimo común múltiplo rapidito para que se cambie a esta manera. Y aquí, sí, lógicamente, tienen una mejor perspectiva del caso. Entonces, acá sí. ¿Qué tengo aquí? Lógico, el 1, ¿sí? Y yo voy a hacer extremos con extremos, esto de acá por esto de acá, medios con medios, lo que se hizo anteriormente. Copio esto de acá. Yo, en vez de tener una fracción de fracción, voy a tener en el término superior 2x más 3 por 1, lógico, voy a tener 2x más 3. Y 5 por 3, 15, y una x, 15x. Nuevamente, tengo una x en el denominador. Des en cuenta que hemos llegado, miren, que acá, en el primer paso, llegamos a casi a esa respuesta. Acá no tenemos la misma respuesta porque ya los exponenciales han sido reducidos. Pero acá de un paso, multiplicar extremos con extremos y medios con medios, llegamos a una estructura igual de la que recién llegamos acá en el cuarto paso.
¿Sí? Por eso les decía, esta es una manera más directa de hacerlo, pero ambos son aceptables. Entonces, como yo tengo una X en el denominador, déjenme sacar este cuadrito de acá. Como yo tengo una X en el denominador, puedo hacer lo que hacíamos anteriormente, o sea, separación de términos. Voy a tener 2X más 15X más 3 sobre 15X. ¿Sí? Perdón, 15. Y simplificando, ¿qué voy a tener acá? Acá no puedo simplificar los números, solo las letras. Y se me estaba olvidando esta X acá, que va en el denominador, ahí sí, 15X. Y acá pues sí tengo tercera 1 y nuevamente tercera 5. ¿Sí? Tenemos eso de ahí. Y des en cuenta que prácticamente es lo mismo de antes, pero lógicamente aquí es un proceso un poquito más trabajoso, más tedioso. Entonces, aquí yo voy a tener la integral. Las X se eliminaron, ¿sí? X se eliminaron, integral de 2 sobre 15. Y acá, pues voy a tener un quinto, ¿sí? Un quinto de X. Pero recordar que al momento de integrar, yo no puedo dejar esta X en el denominador. Entonces, ¿qué decíamos cuando teníamos una X en el denominador? La colocábamos en el numerador, ¿sí? Pero, lógicamente, ¿con qué? Con su signo variado. O sea, su exponencial. Si era 1, va a ir a la menos 1. Y, lógicamente, este 1 ya no tendría sentido aquí. Y des en cuenta que hemos llegado a prácticamente lo mismo que se tenía aquí. ¿Sí? Solo que acá he hecho separación. Déjenme copiar esto de aquí. Lo voy a pegar por acá para que observen que es lo mismo. Aquí. Y lo pego acá. ¿Sí? Des en cuenta que es lo mismo. Lógicamente que aquí simplemente está el 1 separando. Acá no hay ninguno, pero aquí había un 1 de por medio. Es lo mismo. Hemos llegado a la misma respuesta. Claro que des en cuenta que nosotros recién aquí, en esta estructura, en este paso último, hemos llegado a lo de acá. ¿Sí? Y ahí recién vamos a integrar, luego toca reemplazar los límites y por último desarrollar lo que es el logaritmo, la parte algebraica. Repito, ambos métodos son dables, ambos métodos los pueden aplicar, va a salir lo mismo, no es porque un método es más rápido va a salir otra respuesta, no. Ambos métodos los pueden aplicar, pero lógicamente el método que yo hice primero es más sencillo, es más rápido y me ahorra como 4 o 5 pasos de más. ¿Sí? Entonces, de aquí ya comenzaría prácticamente lo mismo, integrar, a desarrollar, a calcular y a sacar el resultado. Pero al final del día, eso prácticamente es lo mismo.